Bueno, oficialmente damos nuestra bienvenida al día de hoy. Nada más, pues agradecerles, lógicamente, por la participación el día de hoy a cada uno de ustedes. Les saluda César Castro como parte del staff del Grupo Empresarial Mapo. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir junto a ustedes esta temática tan importante que son las comunicaciones a nivel de lo que son los proyectos. Ahí me gustaría que me comentaran por medio del chat de dónde nos están acompañando, desde qué país nos acompañan, eh, para conocer un poco más con cada uno de los que están conectados el día de hoy. Veo conectado, por ejemplo, a Alberto, a Alan, a Jorge Clavijo desde Colombia, un gusto, a Carlos García de Costa Rica, Ari Campos de Costa Rica, pues de Costa Rica, excelente. Listo, desde México también, Costa Rica. Bueno, súper, qué bueno pues tenerles acá, a cada uno de ustedes, bastante público, Costa Rica, Colombia, España, veo por acá también que me acaban de escribir, Colombia, Perú, súper, bueno, qué bueno tenerles el día de hoy para acá y es que esta es una de las particularidades actuales de la comunicación. Todos los proyectos, recordando la definición de un proyecto, recordando que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado único. Quiere decir que hay un inicio, hay un fin, hay un lapso de tiempo a nivel de lo que es el proyecto. Y en ese lapso de tiempo, las comunicaciones que nosotros tengamos son de suma importancia para el éxito o para el fracaso del proyecto. Las comunicaciones son un baluarte, son un punto clave para el éxito de todo el proyecto. ¿Cuántas veces hemos estado en proyectos que probablemente han tenido grandes logros, valga la redundancia, sin embargo las comunicaciones son como lo ejemplifica esta imagen? Se comienza a decir una cosa y parece que literalmente hay muros de confusión a partir de los cuales lo que dice un departamento, a partir de los cuales lo que dice el equipo de desarrollo, el equipo de implementación, parece ser interpretado de una manera totalmente diferente por las otras partes en la organización. O, por ejemplo, las expectativas que tiene el negocio, las expectativas que tienen los usuarios, parece que no son muy bien entendidas a nivel de lo que son las otras partes interesadas a nivel del proyecto. Las comunicaciones son un punto de ponerle atención, son un punto donde nosotros debemos de darle prioridad a nivel de los proyectos. Por eso quisimos hablar durante estos minutos de este webinar del reto de las comunicaciones en los proyectos. Vamos a hablar desde qué es la comunicación, desde principios básicos de la comunicación y qué implementos, qué herramientas, qué habilidades debemos nosotros desarrollar a nivel de lo que son los proyectos. Este webinar es brindado por Mapo LLC, es patrocinado por Mapo LLC, coordinado por Mapo LLC y es brindado por este servidor, César Castro, para servirles a los que no nos conocen. Soy socio director del Grupo Empresarial Mapo. Me dedico a lo que es gestión de proyectos a nivel de asesoría, consultoría, capacitación a nivel de lo que son las diferentes certificaciones internacionales, desde PMP hasta lo que es eso. Y pues la comunicación es indispensable a nivel de lo que son los proyectos. Desde este momento vamos a hablar de algunos aspectos clave, de algunos aspectos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de gestionar las comunicaciones en los proyectos. Lo primero que nosotros vamos a hablar es de la gestión de las comunicaciones. Cuando nosotros hablamos de la gestión de las comunicaciones a nivel del proyecto, es esa área de conocimiento donde vamos nosotros a planificar, a definir las estrategias para que las comunicaciones del proyecto no solamente se realicen, sino que sean efectivas. Hay un principio a nivel de las comunicaciones en los proyectos que dice que las comunicaciones en los proyectos se debe gestionar de manera discreta o de manera discrecional. ¿Qué es esto? Que no todo el mundo necesita a nivel del proyecto saberlo todo, pero sí necesitamos saber qué es lo que requiere cada una de las diferentes partes interesadas para dar su mayor rendimiento en los proyectos.
muchas veces se comete el error a nivel de los proyectos que comenzamos literalmente a disparar información por todos lados y resulta que todo se lo comunicamos a todas las partes interesadas. Eso podría generar a nivel de nuestros proyectos que las personas estén recibiendo información que no les genere ningún tipo de valor, información que podría hacer que perdamos la atención de esos interesados y por lo tanto cuando se les envía información que realmente o la cual realmente necesitamos que reciban, las personas no están tomando el tiempo para recibirlas. Entonces, podemos decir que la gestión de las comunicaciones del proyecto consta de dos partes, de la parte estratégica, de la estrategia y de la parte táctica. ¿Qué es la parte de estrategia? Cuando nosotros vamos a definir una estrategia, independientemente si es una estrategia de comunicación, si es una estrategia para el logro de un objetivo, si es una estrategia para una guerra, si es una estrategia comercial, si es una estrategia de mercadeo, toda estrategia debe tener un objetivo claro. Cuando nosotros vamos a definir a nivel de las comunicaciones una estrategia, debemos de analizar, debemos de planificar qué es lo que realmente nosotros vamos a buscar a nivel de las comunicaciones. En otras palabras, consejo de oro, las comunicaciones en los proyectos no se hacen a lo loco. Si nos preguntan o si nosotros interiorizamos qué es y por qué estamos enviando esta información, debe existir una razón estratégica por lo cual este gerente, por lo cual este proveedor, por lo cual este interesado está recibiendo esta comunicación. Es tanto así la parte estratégica e intencional que nosotros debemos de manejar a nivel de las comunicaciones, que cuando nosotros definimos una estrategia, también debemos plantear una parte táctica, que en la parte táctica está el cómo vamos a ejecutar esa estrategia. Resulta que a nivel del proyecto tenemos un interesado clave, tenemos un gerente funcional, tenemos un patrocinador para el cual requerimos acaparar totalmente su atención. De tal manera que para un momento en el tiempo del proyecto tengamos el apoyo para una aprobación ya sea de recursos, ya sea de personal, ya sea hasta de dinero. Entonces, vamos a trabajar a nivel estratégico para que cuando lleguemos a ese punto, nosotros podamos tener el apoyo de ese gerente funcional. Y a nivel táctico, bueno, está la estrategia. A nivel táctico viene la implementación. Esto me lleva a dos puntos básicos. Lo primero que nosotros debemos de hacer a nivel de las comunicaciones es planificar. Pero para planificar debemos determinar cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr con esta comunicación. No tiene sentido que nosotros a nivel de las comunicaciones enviemos y enviemos información simplemente porque hay que comunicar, simplemente porque eso parece importante. Pongámosle un objetivo, pongámosle una razón a cada una de las comunicaciones y eso nos va a permitir generar la táctica. Lo vamos a enviar de manera periódica, de tal manera, en tal momento y nosotros debemos de tener esta percepción. Si nosotros nos tomamos el tiempo como directores de proyectos, como directores de un departamento, como directores que tal vez estamos dirigiendo un proyecto de emprendimiento y definimos el porqué de las comunicaciones, va a ser mucho más sencillo definir el cómo vamos a lograr la comunicación. Que precisamente cuando nosotros hablamos de la comunicación es el intercambio intencional, ojo a esto, o involuntario de información. Quiere decir que cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros vamos a comunicar, intercambiamos información, pero debemos decidir cómo lo hacemos. Número uno, intencionado o involuntario. En los proyectos nos puede pasar lo mismo. Podríamos estar intercambiando información de manera estratégica o intencionada, o podríamos estar intercambiando información de manera involuntaria, donde la involuntariedad del intercambio
podría ser que tenga resultados que no necesariamente sean los que yo busco. Ahora bien, si yo no defino a nivel de mi plan de comunicaciones qué es lo que yo busco, tampoco voy a tener, en este caso, una claridad de los resultados que yo quiero. Primer punto, claro, este webinar estoy tratando de ser lo más específico posible en las comunicaciones de tu proyecto, en las comunicaciones de tu proyecto de emprendimiento, en las comunicaciones de tu proyecto social, de tu proyecto, vamos a ver, de gobierno. Comienza a establecer cuál es el objetivo de cada comunicación que tú hagas. Es importante esto. Yo siempre digo, no es hablar por hablar, hagámoslo a términos más generales. No es comunicar por comunicar, sino que cada comunicación que yo tenga realmente busque un objetivo, busque un resultado. Ahora bien, cuando hablamos de comunicación, muchas veces nos tenemos que ir a la base, a cosas que tal vez nosotros vimos desde primaria tal vez vimos estas cosas. Y siempre es bueno, cuando hablamos de comunicación, hacer un breve repaso, hacer un brief de qué es el modelo de comunicación. Ojo esta imagen que le está apareciendo en pantalla, ojo qué interesante. Resulta que esa imagen que usted ve ahí es una imagen que probablemente nos la enseñaron desde que estábamos en primaria. ¿Cuántos recuerdan eso? Yo no sé si en el chat alguien, si lo vio en primaria, en secundaria, creo que esto lo enseñan en primaria. Estamos haciendo literalmente un viaje a nuestra primaria. Por acá María Rojas nos levanta la mano, ¿sí? ¿Recuerdan esto? ¿Cuál es el modelo de la comunicación? Existe un emisor y existe un receptor. Vamos bien. Ya si sabes esto, estamos adelantados en comunicación. Pero yo quiero que veamos ciertos detalles importantes para lo que es una comunicación efectiva. Porque yo siempre digo que los grandes proyectos, que los grandes emprendimientos, que las grandes obras, que las grandes construcciones no se destruyen o no fracasan por grandes detalles, sino por la unión de pequeños detalles. En este caso estamos hablando específicamente de comunicación que retrasan el proyecto, que nos llevan a tener sobrecostos, que nos llevan a tener sobretrabajo, lo cual hace que no salgamos ni en tiempo ni en costos. De tal manera que un emisor lo que hace es codificar un mensaje. Hagamos el ejemplo. Por ejemplo, en este momento, don César Castro está transmitiendo un mensaje y lo codifica mediante las inflexiones de voz. Ese mensaje codificado ese mensaje viaja por un canal y ustedes están descodificando el mensaje. ¿Para qué? Para entenderlo e interiorizarlo. De tal manera que el mensaje que yo emito de manera codificada mediante las inflexiones de voz es descodificado por el receptor, pero en esa descodificación hay ciertos aspectos, hay ciertos factores que juegan. Por ejemplo, en el canal puede haber ruido. Puede ser un ruido tan tangible o tan palpable como que tal vez a algunos se le activó el micrófono y resulta que el, el perrito de la casa está ladrando y se corta la voz del que está emitiendo el mensaje por eso. Puede haber ruido, por ejemplo, a nivel de una comunicación como esta, basados, por ejemplo, en que la señal de internet no sea la correcta. Puede ser que, por ejemplo, puede haber ruido en cuanto a la interpretación o la velocidad, si alguien tal vez no tiene mucho conocimiento sobre español y tal vez la persona que está codificando el mensaje está hablando de una manera rápida, ahí podría haber ruido. Pero lo interesante es que la descodificación, que es agarrar el mensaje codificado, interiorizarlo, el receptor lo hace de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, muchos en este momento que yo estaba hablando de este modelo de comunicación, se fueron a su momento de primaria donde aprendieron esto y pues se acuerdan del lugar donde recibieron la primaria y se acuerdan de muchos aspectos de este tipo. Entonces, se descodifica. El tema es que muchas veces se cree de manera errónea, se interpreta de manera equívoca
que la comunicación es esto. Por ejemplo, ¿qué sucede en un proyecto? Resulta que estoy redactando un correo, redacto el correo, lo codifico mediante lo que estoy escribiendo, hago el mensaje, lo envío por un canal, esto es una comunicación tipo push, la estoy enviando y se recibe. El tema es que eso no es comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque para que exista comunicación efectiva, tiene que haber una respuesta o retroalimentación. Ojo a esto. El modelo de comunicación efectiva se da cuando a nivel de la comunicación hay una respuesta o una retroalimentación. Si dentro de las comunicaciones de mi proyecto no existe esto, no hay una comunicación efectiva. En otras palabras, veámoslo con un ejemplo clave o básico. Si yo envío un correo, si yo envío un mensaje, si yo envío un mensaje instantáneo y no hay respuesta, yo no puedo asegurar de que la comunicación fue efectiva. Por eso es que a nivel de la comunicación se dice que la comunicación interactiva es el método de comunicación más eficiente. ¿Por qué? Imaginémonos una conversación de pasillo. Vamos caminando, nos topamos a un cliente y le decimos, hola, ¿cómo está? El cliente te va a decir, hola, ¿cómo está? Mira, ¿qué te pareció tal cosa? Me pareció de la siguiente manera, y estamos teniendo una comunicación interactiva donde se emite un mensaje codificado, se recibe, hay una retroalimentación y estamos en este constante juego a nivel de lo que es la comunicación. Ahora, el reto es que cada vez más el mundo y por ende los proyectos nos llevan a escenarios donde estamos cada vez más separados y es menos probable que nos topemos en el pasillo o que tengamos reuniones presenciales. Es lo que está pasando en este momento. El reto entonces es poder definir a nivel de la comunicación un modelo que parece de primaria, pero que a la hora de llevarlo a la práctica estamos o muchas veces las organizaciones están fallando. Yo insisto mucho en esto en mi equipo. Que yo haya enviado un correo no significa de que me haya comunicado correctamente. Entonces, ¿qué promovemos? Cerremos el ciclo. Agarremos el teléfono, planifiquemos una videoconferencia. Muchas veces en los cursos que nosotros brindamos a nivel de Mapo me preguntan, pero ¿cómo hago actualmente que no los puedo tener de manera presencial? Bueno, dice comunicación interactiva. Una de las particularidades de la comunicación interactiva es que los gestos apoyan, en este caso no es lo mismo que, por ejemplo, ustedes no me vean, a que yo diga, mira, es súper importante. Eso, las manos podrían acentuar, por decirlo de alguna manera, la frase o lo que yo estoy diciendo. Es importante y preguntémonos, porque eso es lo que realmente nos interesa en estos webinars. Preguntémonos, ¿cómo están las comunicaciones en mi proyecto? Muchas veces lo que se genera a nivel de las organizaciones se llama muros de confusión, es el término técnico que se genera. Eso literalmente es como cuando en un proyecto tenemos, imagínense en este celular, que este celular es un muro, tenemos de este lado un equipo y de este lado otro equipo. Y resulta que este equipo de acá choca la comunicación contra este y cuando pasa a este lado viene la comunicación un poco diferente. Y muchas veces eso genera problemas, eso genera impactos a nivel de lo que es el proyecto como tal. Entonces, ¿qué debemos nosotros buscar? Nosotros debemos de buscar el modelo de comunicación efectivo. Ahora, no estoy diciendo que enviar un correo sea un método erróneo, es normal, pero no podemos asumir, si no hay una respuesta, después de algún tiempo, que la persona leyó el correo. ¿Cuántas veces? Y hago la pregunta, si alguien quiere por ahí ponerme yo he visto o algo así, no hay problema. ¿Cuántas veces hemos visto en los proyectos que una persona se le envió un correo y 4 días después, cuando ya se necesita el insumo que se le solicitó, la información que se le solicitó, digo, mira, es que la verdad no he visto el correo? ¿Qué pasó? La comunicación llegó hasta aquí. No hubo una descodificación, mucho menos una respuesta y una retroalimentación.
Y cuando se comienzan a conjugar, cuando se comienzan a unir, cuando se comienzan a sumar estos pequeños detalles a nivel de lo que es un proyecto, comenzamos a generar literalmente una bola de nieve de comunicación que cualquier momento esa agregación de todos esos detalles puede llevarse abajo nuestros proyectos. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, hay herramientas de videoconferencia, hay pues siempre las llamadas telefónicas, todo lo que se asemeje más a una comunicación interactiva. ¿Por qué les digo esto? Porque cada vez el mundo nos está llevando a separarnos. Entonces las personas resultan que ya en una videoconferencia no necesariamente quieren o evitan pues hacerlas para no tener que encender la cámara y este tipo de cosas. Como directores de proyectos debemos de saber, debemos de entender que esta comunicación interactiva genera valor. Así que sí, como directores de proyectos, directores de un emprendimiento, directores de un proyecto social, de un proyecto de gobierno, estamos aislándonos, ese no es el camino de la comunicación. Cada vez estamos metiendo mayor ruido. Nosotros debemos de saber que existen diferentes mecanismos para comunicar. Hay diferentes maneras de comunicación. La comunicación no es solamente hablar, hablar y hablar, aunque las inflexiones de voz, las conversaciones son parte natural de la comunicación. Hay comunicaciones en forma escrita, que pues son temas físicos o electrónicos, cartas o la parte electrónica. Hay comunicación en forma hablada, que podría ser cara a cara o de manera remota. Hay comunicaciones que son formales o informales, como en contratos, documentos formales, acuerdos o medios sociales de comunicación. Es muy común cada vez en las organizaciones tener sus propias redes sociales internas a nivel de la organización. De hecho, pues hay las diferentes herramientas de Google, de Microsoft, entre otras, promueven redes sociales internas para compartir un poco más con la gente de su comunicación. Unas son formales y otras son informales. Hay comunicación a través de gestos, hay comunicación a través de tonos de voz y hay comunicación a través de expresiones faciales. Es importante, y aquí hay un reto, que nosotros aprendamos, y digo nosotros, incluyéndome, por cuanto esto es un proceso de aprendizaje constante, debemos aprender a comunicarnos. Cada vez más los tonos de voz, las expresiones que nosotros podamos hacer mediante una videoconferencia y imparten y pues ayudan a comunicar. No es lo mismo que, por ejemplo, yo esté aquí brindando esta conferencia y diciéndoles, mira, es que y comienza, por ejemplo, la voz a ponerse un poco así. No sé si han escuchado que le pasa a uno eso es parte de la comunicación, a que, por ejemplo, con seguridad, lógicamente este conocimiento, nosotros mira, este es el objetivo del proyecto, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Es importante pues que lógicamente nosotros manejemos todos estos aspectos a nivel de lo que es la parte de la gestión, ¿ok? Por acá estoy viendo, no había visto que teníamos algunos comentarios. Incluso nosotros, uno mismos, a veces omitimos correos que al final resultan muy importantes. Eso es un detalle muy importante. No he visto el chat, pero la comunicación interactiva igualmente no está libre de ruido. No, por ejemplo, puede experimentar ruido intangible por lo que se interprete una palabra y aunque se haya una respuesta, ambos sistemas están malinterpretando lo que se comunican. Es importante esto, pero es más fácil solventar los problemas de esto. Muchas veces hay comunicaciones interactivas que posteriormente nosotros vamos ¿cómo se llama? A respaldar con una comunicación escrita. Más en un proyecto regional, proyecto de equipos multidisciplinarios, el cual una palabra o frase tienen, claro, ya vamos a llegar a eso, precisamente un contexto diferente de un país a otro. Siempre requerimos la retroalimentación del sector, como dice Pablo, para asegurar que el mensaje enviado es entendido. Y es que al abrir las fronteras literales, como lo estamos haciendo ahora, todos esos detalles son importantes. ¿Cómo podemos comunicarnos? A través de los medios. Hay, por ejemplo, momentos donde vamos a tener que apoyarnos en imágenes, en acciones.
o incluso la elección de las palabras. Y precisamente aquí hay un detalle. Yo puse por ahí una imagen que me encantó cuando la encontré, porque a menudo existe más de una palabra para expresar una idea. Puede haber diferencias sutiles en el significado de cada una de estas palabras y frases. Hay diferentes elementos que nosotros comunicamos. Debemos de aprender a comunicarnos. No debemos jugar con las palabras a la ligera, mucho menos, de hecho, cuando estamos en proyectos con diferentes culturas, con diferentes formas de interpretar. Una de las cosas que queremos dejar en ustedes el día de hoy, me encantan los comentarios, ahí pues más bien motivarles a que nos puedan estar poniendo comentarios. Si me ven viendo hacia arriba es porque el chat lo tengo en otra pantalla, no sé por qué me aparece en otra pantalla, pero tal vez ahí le pido, no sé si estará Giancarlo conectado todavía de Mapo, que cualquier pregunta me la envíen aquí, por los mensajes, es importante. Pero ojo a esto, elegir las palabras. Muchas veces cuando nos estamos comunicando como líderes en medio, no sé si les ha pasado, en un comité de proyecto, tal vez hay que vender una idea o negociar, la elección de las palabras correctas es importante. No es lo mismo llegar y decir, y aunque sea de esta manera, sin caer en la manipulación ni en brindar datos erróneos, no es lo mismo decir, mira, mediante esta mejora vamos a lograr un mayor beneficio del proyecto, que llegar a decir, mira, hay que hacer este cambio porque si no impactamos el proyecto, podría ser que dependiendo de quien lo esté realizando, podríamos generar una mayor apertura en la negociación, generándolo de esa manera. Así que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, hay un detallazo y probablemente ustedes lo han escuchado. La comunicación nos conlleva el 90% del tiempo. De hecho, se dice que un director de proyectos tiene o debe tener dos cualidades principales. Lógicamente, pues tiene otras cualidades. El director de proyectos tiene que manejar muchas cosas, pero tiene dos cualidades principales. Número uno, la integración. ¿Qué es? Tener una visión holística que nos permite integrar todo en el proyecto. Y lo otro, ser un buen comunicador. El 90% del tiempo de un director de proyectos se dedica a comunicar. Ahora, yo siempre digo esto, quitémonos de la idea que comunicar es hablar, hablar y hablar. Un director de proyectos comunica con los reportes, comunica en una conversación de pasillo, se comunica por mensajería instantánea, se comunica por las reuniones que tenemos de seguimiento, se comunica por una llamada, por correo electrónico, pero lo importante de las comunicaciones que hacemos los directores de proyectos es que sean estratégicas e intencionales, que nosotros sepamos por qué nos estamos comunicando con este. Mira, hay que invertir tiempo de comunicación con este interesado. Ahora, hay que entender las expectativas y las necesidades de los interesados para poder hacerlo. No sé si les ha pasado, yo tengo una anécdota súper curiosa, me pasó hace como 4 años, 4 años, sí. Resulta que estaba dirigiendo un proyecto, estaba en una optimización de una PMO de una empresa regional, y una de las particularidades era que tenían un champion. Vamos a ver, para utilizar cuando me refiero a un champion, que es un término que utilizo para decir una persona que es la que sabe mucho sobre una especialidad de la organización como tal. O sea, tenía mucha información experta. Y para optimizar la PMO para el tipo de proyectos que se hacía, necesitaba mucha información de él para generar plantillas, procesos, etc. Una de las particularidades era que casi no se comunicaba o era muy complicado comunicarse. ¿Sabe qué me tocó? Entenderlo. Entender cuál era su mejor forma de comunicación o la manera en que se comunicaba. Y entendí, algo que aplica mucho, entendí que primero no le gustaba ir mucho a la oficina, no le gustaba ir mucho, y entendí qué días iba y por qué iba. El tema es que siempre que iba, al frente del lugar donde estaban las oficinas, había una pequeña soda donde vendían
un comestible, no sé si todos, un tipo de empanada que le recordaba el lugar del viene. Él no es costarricense, es cubano, es cubano. Y resulta que le encantaba ir ahí. Adivine qué, después de 2 semanas, adivine quién estaba en la sodita pidiendo exactamente lo mismo. Y ahí entendí las necesidades de comunicación. En ese tiempo nos ahorramos semanas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se entendió la manera de comunicarse. Entonces, nosotros debemos de entender que las comunicaciones son intencionales. En las comunicaciones, a veces nos toca ir a tomarnos un café, ¿les ha pasado? A veces nos toca compartir un almuerzo, a veces nos toca salir a horas a almorzar que no estamos acostumbrados. ¿Para qué? Para poder captar a los interesados claves. ¿Esto qué es? El tiempo de comunicación. Es tiempo que mucha gente desprecia, más las buenas prácticas acaparan, aprecian para lograr el éxito. La comunicación exitosa consta de 2 partes. La primera parte, lo primero que nosotros debemos de hacer es desarrollar una estrategia de comunicación adecuada. ¿Pero en qué nos basamos? En las necesidades del proyecto y los interesados del proyecto. En otras palabras, no hay una maqueta, no hay un step by step, no hay una fórmula mágica, si la tuviese se la vendo, pero no la tengo, para decir todas las comunicaciones se deben hacer así. Ahora, sí sabemos cuáles son las buenas prácticas, pero en todos los proyectos hay patrocinadores diferentes, hay interesados diferentes, las expectativas de esos interesados son diferentes, la forma de ser y de ver el mundo de cada persona es diferente. Entonces, nos toca desarrollar, y métase eso, desarrollar una estrategia de comunicación adecuada, adaptada a las necesidades del proyecto, pero también a las necesidades de los interesados. No es lo mismo definir una estrategia de comunicación para un proyecto donde vamos a estar de manera física, de manera presencial, a un proyecto donde todas las partes se manejen de manera remota. Y entonces esto nosotros lo debemos de hacer intencional. Ahora usted puede decir, mira, la verdad que ahorita en mis proyectos no lo manejamos de esta manera, comience a manejar con su equipo. Tal vez usted no escucha y está en un proyecto de emprendimiento, comience a manejar con sus interesados claves dentro del proyecto de emprendimiento, con la gente con la cual usted se comunica, con sus proveedores. De hecho, si usted comienza a ver la comunicación de manera estratégica para cada área de su vida, va a tener una estrategia de comunicación que lleve a forjar y a enlazar las relaciones que usted pueda tener a nivel de esto. Ahora, esta es la primera parte, la parte estratégica. La segunda parte es que a partir de esa estrategia desarrollemos el plan de gestión de las comunicaciones, que es la parte táctica, para asegurar, y aquí hay ciertos detalles con respecto a la comunicación, que los mensajes adecuados se comuniquen a los interesados en diversos formatos y diversos medios, como se define en la estrategia de comunicación. A nivel de la comunicación se define el qué es lo que se va a comunicar, la forma en que se va a comunicar y cada cuánto. No solamente se define el qué, sino el cómo y el cuándo de las comunicaciones. Definimos qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y cuándo nosotros lo vamos a comunicar. Este es el enfoque. Ahora, vale decir que no todos los interesados tienen la misma manera de comunicar. Hay interesados que son súper visuales, que si usted le envía una gráfica con indicadores en rojo, amarillo, verde, le va a ser más atractivo y más sencillo entenderlo. Hay a otros interesados que les gustan los reportes exhaustivos, hay otros interesados que les gustan los diagramas o los mapas mentales. Nosotros por eso desarrollamos una estrategia basada en esto, basada en esta parte. Estrategia y planificación. Estratégico y táctico, basado en las necesidades del proyecto y en las necesidades de los interesados. Entonces, hay un reto actual, hay un reto que mantenemos y es ser buenos comunicadores. Ahora, como buenos comunicadores, nosotros debemos desarrollar
habilidades de comunicación. Aquí yo ponía algunas habilidades de comunicación para que nosotros por ahí las interioricemos. Para algunos las traen de manera nata. Esto es interesante. Alrededor de estos años me he encontrado personas que traen habilidades de estas de manera nata, pero estas son habilidades que nosotros debemos desarrollar. Por ejemplo, la escucha de forma activa. Hay que mantener el compromiso con el emisor y resumir las conversaciones para asegurar un intercambio eficaz de información. No sé si le ha pasado, y a mí me encanta esto porque muchas veces cuando estamos en una comunicación y resulta que comenzamos a narrar, me encanta cuando alguien dice, mira, entonces lo que me dices es esto, esto y esto, a modo de resumen. A mí ahí encuentro a alguien que escucha de forma activa. ¿Qué es esto? Una persona que escucha y luego, como sabe, y esto es algo que nosotros debemos de hacer, o sea, como sabe cuál es el modelo de comunicación efectivo, entonces mira, nada más para resumir, lo que me estás diciendo es esto, esto y esto, ¿cierto? Estamos en la misma línea, estamos en la misma sintonía. Habilidad de comunicación, escuchar de forma activa. ¿Qué pasa con esto cuando nosotros logramos hacer esto? Estamos todas las comunicaciones haciendo el brief, haciendo los puntos, de tal manera que todas las comunicaciones las estamos logrando de manera efectiva. Ahora, dentro de la naturaleza actual de las comunicaciones, hay que desarrollar habilidades de comunicación de conciencia de las diferencias culturales y personales. Debemos desarrollar nosotros y nuestro equipo la conciencia de las diferencias culturales y personales para reducir algo que es común. Yo sé que en esto me va a apoyar, los malos entendidos. Y de esta manera, mejorar la capacidad de comunicación. Debemos entender esta parte. Muchas veces decodificamos y codificamos de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestra conciencia. Y debemos, vaya la redundancia, ser conscientes de que vamos a encontrar diferentes culturas y diferentes conciencias. Debemos, a nivel de habilidad de comunicación, identificar, establecer y gestionar las expectativas de los interesados. La negociación con los interesados reduce la existencia de expectativas conflictivas dentro de la comunidad de interesados. ¿Qué es esto? Debemos entender qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Muchas veces pasamos por un proyecto y ni tan siquiera nos interesa qué es lo que buscan. Puede ser que hayan, pues sucede en los proyectos, expectativas conflictivas, pero el entender esas expectativas conflictivas nos ayudan a llegar a negociaciones de una manera más rápida. Lo otro es, hay que mejorar las habilidades de todos los miembros del equipo en diferentes áreas. Por ejemplo, hay que ayudar al equipo a lo que es influenciarlos para que hagan las cosas, hay que persuadir, hay que apoyar, hay que tener esa malicia, hay que proporcionar la motivación y estímulo. Nos va a tocar hacer coaching para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados. Hay que negociar para lograr muchos acuerdos. Parte de la comunicación es la negociación. Es importante esto. Y pues la parte de resolución de conflictos. Todo esto se basa a nivel de lo que es la comunicación. Hay ciertos atributos fundamentales de las actividades de comunicación eficaces. Y con esto cierro nuestro webinar del día de hoy. Nosotros debemos, en resumen, tener claridad en el propósito de la comunicación y definir su propósito. ¿Qué es lo que buscamos? Cada comunicación debe tener claro su objetivo, tiene que tener claro el propósito que se busca. Debemos comprender, tanto como sea posible, tanto como podamos, al receptor de las comunicaciones. Entre más nosotros entendamos al receptor de las comunicaciones, vamos a poder emitir mensajes cada vez más claros. Debemos comprender la necesidad de reunión. Pasa muchas veces que no entendemos por qué son estas reuniones y llevamos información que no aporta. Y las preferencias. Ahora, este último detalle es uno de los más importantes. Debemos monitorear, debemos medir la eficacia de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo desarrollé una estrategia, desarrollé un plan de comunicaciones, se está ejecutando.
pero no necesariamente porque yo lo haya medido, perdón, porque yo lo haya definido, quiere decir que el plan es exitoso. Debemos de estar midiendo. Siempre digo en mis talleres, en mis cursos, en los webinars, lo que no se mide no se puede mejorar. Y siempre hay campo para la mejora. Y si siempre hay campo para la mejora, siempre hay espacio para medir. Puede ser que las expectativas de un interesado cambiaron y tiene más necesidad de información o necesitamos darle un mejor seguimiento. Defina una estrategia, defina el propósito de sus comunicaciones, defina un plan, qué es lo que va a hacer y midan de manera constante. En los proyectos actuales tenemos un reto y el reto es establecer modelos de comunicación utilizando lo que tenemos a nivel de la organización que sean efectivos. Máxime en la actualidad, donde los proyectos están generando, bueno, los proyectos no, en los proyectos tenemos distanciamiento por razones de globalización, por razones que afectan al mundo y probablemente esto es parte del nuevo normal, es parte de lo que vamos a estar viviendo. Y nos va a tocar utilizar herramientas, habilidades, técnicas para que nuestras comunicaciones sean efectivas. Y como siempre digo, fíjate en los pequeños detalles que generan los muros de confusión. Los grandes detalles normalmente se identifican rápido, pero cuando se comienzan a acumular pequeños detalles, normalmente eso es lo que nos genera los impactos a nivel de los proyectos. ¿Ok? Vamos a abrir un pequeño espacio por si tienen alguna consulta, nos quedan unos minutos de lo que es el webinar del día de hoy. Quisiera ver si tienen alguna consulta que nosotros pudiésemos tener. De igual manera, compartirles por acá una información, a todos les va a estar llegando, comentarles lo que es el, el les va a estar llegando lo que es la información para registrar los PDUs, les va a llegar la grabación de este webinar, por si la quieren compartir con alguien más, totalmente abierto. La idea es difundir estas buenas prácticas y esperando que se cumplan con las expectativas. Por acá tenemos una pregunta, nos dice Pablo Vargas. ¿Cuál sería un ejemplo de monitorear o medir la eficacia de las comunicaciones? Normalmente la eficacia de las comunicaciones está asociado al involucramiento que deba tener cierto interesado en el proyecto. Entonces, nosotros brindamos información de manera estratégica para que, por ejemplo, no sé, un patrocinador esté a favor del proyecto. ¿Cómo lo medimos? En el grado de involucramiento a nivel de lo que es el proyecto como tal. Por ejemplo, tenemos un objetivo, no sé que estoy enlazando el objetivo con la medición. El objetivo es tener a un interesado brindándonos constante retroalimentación. La retroalimentación se está dando, ok, bien, se continúa haciendo. No se está brindando, cambiamos el plan. Estamos en una constante medición. Por acá me dice Secha Barría, ¿qué recursos nos podemos referir para fomentar y desarrollar estas habilidades de las que hablas? ¿Algún libro o curso al que podamos enrolar a nuestro personal para esto? Yo creo que un dato súper importante que nosotros debemos de tener a nivel de las comunicaciones es que todos deberíamos hablar el mismo idioma dentro del proyecto. Es importante que nuestro equipo, que nuestro team, por ejemplo, sepa sobre la importancia y la visión general del proyecto. Yo, por ejemplo, a nivel del equipo, siempre los invito a técnicos en proyectos donde no solamente se ve la comunicación, sino los datos, información, herramientas que se utilizan para comunicar. Entonces, la recomendación es, podemos utilizar para nuestro equipo técnicos en gestión de proyectos. De hecho, nosotros los brindamos, si así requieren, sin certificación o con certificación. Y pues ahí se ve toda la parte de comunicaciones, al dedillo, las herramientas, las técnicas, habilidades, pero también se ven todos los informes, forecasts que se requieren y que se van a informar de tal manera que se le genera una conciencia al equipo de qué es la gestión del proyecto que nosotros vamos a generar. Al inicio mencionaste que no todos ocupan saber todo. ¿Esto no contradice la metodología Scrum o cómo se maneja acá? No, qué buena pregunta, Nicole. De hecho, no contradice la metodología Scrum. De hecho, si nosotros nos vamos a Scrum, Scrum promueve 3 principios básicos. ¿Recuerdan? Los vimos también en uno de webinar, que era la transparencia, la inspección y la adaptación. Sin embargo, si ustedes notan, a nivel de lo que es Scrum,
Por ejemplo, en Scrum no en todas las reuniones está el cliente, no en todas las reuniones están los patrocinadores, sino que se les brinda información de acuerdo a sus necesidades. A nivel de Scrum, por ejemplo, la transparencia, inspección y adaptación se da dentro de los roles núcleo, el Scrum Core Team. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder generar el control empírico de procesos, que es la adaptación como tal. De hecho, es importante esto. Por ejemplo, a nivel de lo que es la organización en Scrum, no necesariamente toda la organización se envía la información de cómo va el proyecto. A eso es lo que nos referimos. Pero excelente pregunta. Qué bueno, hay muchas preguntas. Dicen, los proyectos ágiles todo sucede más rápido, incluso las comunicaciones. Los requisitos no se documentan en todo su alcance. ¿En qué proyectos hay más problemas de comunicación? ¿Predictivos o ágiles? Yo creo, y esto es un detalle, Marco, no tengo las estadísticas, pero creo que los problemas de comunicación van más allá de un marco de trabajo, sino más bien se dan a nivel de la gobernanza de la organización o la gobernanza de los proyectos. Normalmente tiene que ver mucho con la conciencia. He visto proyectos ágiles donde hay problemas de comunicación, pero no es un tema del marco de trabajo, sino es un tema de la conciencia de comunicación. Lógicamente, a nivel de lo que es los proyectos de Scrum, se promueven mucho herramientas como los Daily Stand-Up Meetings, que promueven la comunicación constante. Sin embargo, la parte de comunicación debe ser algo que se maneje. ¿Dónde hay más problemas de comunicación? En las organizaciones que no hay una conciencia, una cultura acerca de la importancia de lo que es una comunicación y lo que generan estos detalles. Entonces hay que trabajarlo siempre a nivel cultural, que es lo que dicen los marcos de trabajo. Por acá, wow, pero porque hay varias preguntas, no quisiera irme sin ninguna. Por acá, okay, ¿qué herramientas, además de aquellas para videoconferencia y mensajería, podríamos utilizar para fortalecer la comunicación en estos tiempos? Podríamos utilizar, por ejemplo, herramientas tipo Cool, que son herramientas donde uno coloca información, que esto brinda propósito y valor. Entonces, por ejemplo, podríamos identificar, no sé, mensajes de apoyo o mensajes motivacionales. Eso podría generar comunicación en cuanto a cohesión de grupo. Podríamos utilizar, bueno, las herramientas que normalmente se utilizan, pero podríamos apoyarnos en herramientas colaborativas para hacer. Y pues por ahí compartir esa información. ¿Okay? De hecho, aquí hay una pregunta muy buena de Pablo. Ok, entonces podemos decir que el resultado objetivo de monitorear y medir las comunicaciones va muy ligado al proceso de gestión de involucramiento de los interesados. Efectivamente, de hecho, hay un proceso para que todos tengamos el mismo conocimiento a nivel de lo que es el PMI, que se llama gestionar el involucramiento de los interesados. Ese proceso, de hecho, hasta la edición 5 del PMBOK era parte de las comunicaciones. En la edición 4, perdón, hasta la edición 4. En la edición 5 se separa en un área de conocimiento nueva, que es la de interesados como tal. Pero normalmente la comunicación, ¿a quién se realiza? A los interesados. Se realiza al equipo. Y pues la comunicación se hace con un objetivo estratégico de involucramiento de los interesados. Si no, no tendría sentido hacer un plan de comunicaciones. ¿Ok? Muy bien, por acá Cristian, saludos, qué bueno, Cristian, por acá Cristian dice correcto, la comunicación no depende del marco de trabajo. Súper. Por acá Carla dice, ¿cómo definimos qué comunicar y a quién? ¿Cuáles serían entonces los parámetros a seguir? Depende del tipo de proyecto, ¿cómo? Normalmente depende del proyecto. Por eso se hace un análisis de interesados, que es la parte estratégica, que es la información que se requiere enviar a cada uno de los interesados. Y a cada interesado, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su visión, se le define qué es lo que estamos haciendo. Así que me encantan estas preguntas. Este tema tiene mucha tela que cortar. Por acá dice Yesenia, muchas gracias, estuvo muy buena charla, gracias, muchas gracias, los tengo que dejar. Excelente charla, como siempre. No, saludos a todos y pues ahí en la siguiente mes vamos de igual manera como todos los meses a tener nuestras charlas gratuitas, inviten a las personas y difundamos las buenas prácticas en gestión de proyectos. Excelente tema y muy bien desarrollado. Bueno, para servirles. Muchísimas gracias a todos. Les va a estar llegando un correo entonces con lo que es toda esta información. Nada más, les dejo por acá nuestro curso gratuito de introducción a la agilidad. Si alguien no se ha matriculado, brinda 6 PDU. Si usted tiene una certificación del PMI, estos 6 PDU son totalmente gratuitos. Usted puede meterse a la página que se llama cursosmapo.com y al curso Introducción a la Agilidad. Ahí les vamos a enviar también un voucher para poder llevar un curso de 8 PDUs a tan solo $25, me parece, para que por ahí nosotros lo hacemos.
Y por ahí, pues, tenemos el beneficio especial del examen más curso virtual gratuito durante este mes. Ahí les vamos a enviar toda esta información a nivel de lo que es el curso. Y pues por acá les dejo los datos de registro del PDU. De igual manera, como les digo, les va a estar llegando a lo que es esta parte. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta o duda estamos para servirle. Nos vemos el próximo mes en un nuevo webinar para abarcar una de estas temáticas tan importantes. Hasta luego, nos vemos. Muy bien. Muy bien, por acá nos están preguntando, uy, un montón de mensajes. Voy a detener nada más un momento por acá la grabación para que nos quede la grabación a nivel de lo que es. Muy bien, aquí vamos a detener